Jesús, el Cristo anunciado, el Cristo proclamado. Mis hermanos, hay momentos en los que aún los que somos discípulos tenemos dificultad para ver a Cristo. Tal vez circunstancias, tal vez noticias difíciles o tal vez expectativas pecaminosas acerca de Dios nos impiden a veces ver a Jesús a pesar de que sabemos que Él está con nosotros. La buena noticia es que aún en medio de eso, el Señor camina con nosotros y abre nuestros ojos, pero también nuestra mente para reconocerlo y para adorarlo. Lucas 24 entonces nos muestra que cuando el Señor Jesús es correctamente visto y entendido, nosotros entonces respondemos en adoración. Así que quiero abordar con ustedes gran parte del capítulo 24 y mi anhelo es que podamos comprender, mis amados, que Jesús es el centro de las Escrituras, que debemos anunciarlo y adorarlo. Ahora, esta gran parte de Lucas capítulo 24 consta de 3 escenas. Usted puede identificar 3 partes que vienen a ser como un poco las secciones de mi sermón. Y es, en primer lugar, el camino a Emaús. Creo que es algo que tal vez muchos creyentes, o si usted ha leído el Evangelio de Lucas, usted puede recordar este camino a Emaús donde van 2 discípulos alejándose de Jerusalén y Jesús aparece en medio de ellos. La segunda historia grande que vemos es que Jesús no solo aparece a estos hombres, sino después aparece al grupo de discípulos que están en Jerusalén reunidos, les permite comprender toda la Escritura y les manda también a que le anuncien. Y la parte final es cuando el Señor sube a los cielos en presencia de sus apóstoles y algunos de los discípulos, y también la respuesta de ellos en adoración y gozo. Así que recordemos un poco, mis hermanos, ha pasado 3 días desde la muerte del Señor y 3 discípulas entonces se dirigen al sepulcro del Señor. El asunto es que encuentran el sepulcro vacío y en lugar de ver a Jesús encuentran a 2 hombres con vestiduras resplandecientes que les dicen: ¿por qué buscan aquí a aquel que vive? Jesús les había anunciado que Él iba a resucitar al tercer día. ¿Por qué lo están buscando? Estas mujeres entonces vuelven a donde los apóstoles y les dicen: no encontramos al Señor y unos ángeles nos han dicho que Él resucitó. Pero la respuesta que vemos en estos hombres, no los acuse, tal vez usted tendría una respuesta más dura, era considerar el relato de las mujeres como un disparate. Les dijeron: a nuestras hermanas la tristeza las llevó a algo complejo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pedro sale encaminado y llega a la tumba y tampoco ve al Señor. Ve los lienzos allí, pero no ve a Cristo. Y entonces se comienza el rumor entre los discípulos de que Jesús efectivamente ha resucitado. El problema es que todavía nadie lo había visto. Es decir, no lo habían visto estos ángeles, había relatado de que Él había resucitado, pero nadie había visto a Jesús con vida. Es entonces un panorama que se ve como oscuro y triste. El maestro ha sido crucificado 3 días atrás. Y es en medio de ese panorama oscuro y triste que Lucas entonces introduce el relato de 2 discípulos. 2 de los discípulos que están caminando hacia Emaús. Es decir, habían dejado Jerusalén donde todo había pasado y se habían encaminado a Emaús, que era más o menos a 11 kilómetros, totalmente desilusionados, vamos a ver eso, totalmente entristecidos. Pero a pesar de eso, podemos ver que estos hombres que estaban entristecidos y dudosos acerca incluso de quién era Jesús, son precisamente unos de los primeros a los que el Señor aparece en este camino. Vamos ahí en la primera parte de este pasaje, entonces es verso 13 a 35. Mis hermanos, Él abre los ojos de los suyos para que lo reconozcamos. Dice la palabra del Señor: aquel mismo día 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido, y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo:
¿Eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, le preguntó Jesús. Ellos le dijeron las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que Él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las escrituras. Se acercaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero Él desapareció de su presencia, de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estos hombres entonces estaban camino de 11 kilómetros y en ese camino se nos cuenta que ellos iban hablando acerca de las cosas que habían pasado. Pero entonces Jesús mismo, quien por unos momentos aparece como un extraño, es decir, ellos no pueden reconocerlo, se junta en su camino y comienza a hablar con ellos. Se nos dice que sus ojos estaban velados para no verlo. Y entonces Jesús se acerca y empieza a preguntarles de qué están hablando. Ahora, imaginémonos un poco esto. Estos hombres están literalmente huyendo de Jerusalén. Están caminando hacia otro lugar que se llama Emaús. Todo el pueblo de Jerusalén había sabido lo que había pasado con Jesús. Pero este extraño parece que no. Entonces se detienen y Cleofas le responde: ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? Ahora, mis hermanos, es interesante porque realmente el único que sí sabe qué ha pasado es Jesús. El único que sí comprende lo que ha estado pasando los últimos 3 días es Él. Ahora Jesús entonces, queriendo escuchar qué creen ellos que había estado pasando, les dice: bueno, ¿qué fue lo que aconteció? Y estos hombres entonces le hablan de 4 cosas. Y lo primero que hacen es decirle: lo que ha pasado es en relación a Jesús, el que llaman el Nazareno. Y describen a Jesús como un profeta poderoso en obra y palabra delante de Dios y delante del pueblo. Es decir, en ese momento ellos estaban pensando que Jesús había sido un profeta que había hecho buenas obras poderosas, es decir, milagros delante de Dios y del pueblo. Lo segundo que dicen es que ese Jesús, que fue un profeta poderoso, fue rechazado por nuestros líderes religiosos y fue llevado a la cruz. Nuestros líderes, nuestros ancianos y sacerdotes lo llevaron a la crucifixión. Ahora es interesante que estos hombres no están viendo a Roma como el culpable de lo que pasó con Jesús, sino a los mismos líderes religiosos. En tercer lugar, el Señor, estos hombres les dicen: mire, y ese Jesús era el que nosotros pensábamos que iba a ser el Redentor de Israel. Ahora, estos hombres que están hablando son hombres cuyas expectativas han sido derribadas. ¿Le ha pasado eso alguna vez a usted?
Que usted tiene grandes expectativas sobre alguien y de repente pasa algo y usted dice, no, yo estaba totalmente equivocado. Estos hombres se sentían así en relación a Jesús. Ellos sí pensaban que Jesús iba a ser el Redentor, pero ahora hablan como algo que realmente no iba a pasar. Ahora, esto nos deja ver que la expectativa de esos hombres era que Jesús iba a ser un Redentor nacional, un líder político, un soldado poderoso, un rey, pero la cruz habla de que no lo era. Entonces ellos van desilusionados y tristes. Y finalmente ellos dicen, para completar el asunto, la historia, este es el tercer día. Y unas mujeres de nuestro grupo fueron a visitarlo y no lo encontraron. Pero no solo eso, sino que volvieron diciendo que no solo Jesús no estaba, sino que 2 ángeles se aparecieron y les dijeron, Él está vivo. Ahora sabemos por el verso 11 que la reacción de los discípulos es, esos son disparates. Mis hermanos, este panorama en el cual están viviendo estos 2 hombres es un panorama oscuro y es un panorama desconcertante. Ahora, había algo que ellos tenían seguridad porque lo habían visto. Lo único que ellos habían visto era que Jesús había sido crucificado. Eso es lo único que ellos tenían seguro. Lo que no tenían seguro era el testimonio acerca de que Él había resucitado porque nadie lo había visto. Ahora, el asunto es que ellos se dejaron guiar por lo que parece que sus ojos sí habían, o lo que sus ojos sí habían visto sobre lo que para ellos era seguro. Es decir, ellos se dejaron guiar porque Jesús había muerto. Y es por eso entonces que los rumores sobre la resurrección no son suficientes para hacerlos quedarse en Jerusalén. Ellos dicen, nosotros no podemos quedarnos acá. De hecho, es peligroso que nos quedemos reunidos con un grupo de discípulos cuyo líder acaba de ser asesinado de la peor manera posible. Mis hermanos, las expectativas que ellos tenían sobre Jesús fueron defraudados. Parece que Él no iba a ser ese gran redentor que ellos esperaban. Ahora, más adelante nosotros vemos el versículo 25 al 32 y vemos la respuesta de Jesús. Ahora, ante esto que ellos hablan, Jesús lo que hace es ¿qué? Reprenderlos. Bien, mi hermano, por más de que usted tenga una visión romántica de que Jesús siempre trató de manera amorosa y esta reprensión no es alejada de su amor, es procedente de su amor. Jesús lo reprendió. No hay forma de ver esto de una manera diferente. Él lo reprendió, lo regañó, lo amonestó y todos esos sinónimos que a usted no le gusta escuchar, ¿no? Los amonestó. Oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. Entonces este hombre que era un extraño para ellos en ese momento les dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria? Ahora Jesús los reprende porque ellos debieron interpretar los sucesos de Jerusalén a la luz de los anuncios de los profetas y no de sus propias ideas. Es interesante porque generalmente nosotros interpretamos lo que nos sucede a la luz de lo que esperamos, pero no a la luz de lo que Dios nos dice acerca de quién es Él. ¿Le ha pasado? A mí me pasa un montón, ¿no? Tal vez usted sea más santo que yo y no le pase, pero a mí me pasa. Matthew Henry dice, su insensatez consiste en su tardanza para creer. Como pasa a quienes los prejuicios les impiden examinar imparcialmente los hechos y las razones, y en especial por la tardanza en creer las escrituras, en particular de los profetas. Ahora, lo que ellos habían visto como algo decepcionante, es decir, la muerte en la cruz, Jesús lo presenta como algo que era ¿qué? Necesario. Era necesario que el Cristo fuera a la cruz y que luego entonces fuera exaltado o entrara en su gloria. Pero Jesús no solo se queda en la reprensión. Jesús pudo haberlo reprendido y sin que ellos lo reconocieran pudo haberse ido y ya haberles dado un buen regaño y listo. Pero Jesús, mis hermanos, hace lo que tal vez nosotros no haríamos. Y es que Él toma a estos discípulos y los guía a través de las escrituras. Él toma a discípulos entristecidos y decepcionados y lo que hace es llevarlos a la Biblia. Mis amados, no hay otro lugar donde podamos corregir las falsas ideas de Jesús sino en las escrituras. No hay otro lugar donde podamos ser llevados a cobrar ánimo cuando nuestras circunstancias nos han llevado a dejar de ver a Jesús como lo que es.
Ahora, todos nosotros hemos atravesado momentos y circunstancias donde parece que Jesús no está ahí. O si Jesús está ahí, parece que no es lo que yo esperaba que fuera. Pero la forma como nosotros podemos y debemos corregir falso entendimiento sobre Jesús y cobrar ánimo al hacerlo, no es otro lugar, sino en la misma palabra del Señor. Entonces, Jesús, ¿qué hace? Da la clase de teología que todos los pastores y teólogos daríamos todo lo que tenemos y toda nuestra vida para escuchar un poco más de esto. Jesús abre, comenzando por Moisés y los profetas, y explica todo lo referente a él en las Escrituras. Y acá es donde algunos decimos, pero Lucas, tú fuiste un historiador excepcional. ¿Por qué no nos diste un poquito más? ¿Qué pasajes citó Jesús? ¿A dónde fue? ¿Qué cosas habló él? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que él los llevó por todas las Escrituras a mostrarles lo que decían acerca de él. Ahora, los judíos generalmente se referían a lo que nosotros hoy conocemos como el Antiguo Testamento, como la ley, los profetas y los salmos. Es decir, cuando alguien habla de la ley, los profetas y los salmos, o Moisés, los profetas y los salmos, se está refiriendo a todo el conjunto de libros, los 39 libros que nosotros hoy llamamos el Antiguo Testamento. Es decir, lo que está haciendo Jesús, es decir, todo el Antiguo Testamento es acerca de mí, es acerca de esta persona que es el Salvador. Entonces Jesucristo, lo que vemos es obrar en un sentido como el buen pastor de estos hombres, llevarlos a buenos pastos donde ellos puedan comprender quién es Él. Ahora, en un sentido, esto es modelo de lo que sucede hoy en nuestras iglesias. Los pastores predicamos la palabra del Señor no para que ustedes nos miren a nosotros y digan, wow, ese pastor cómo es de amable, cómo es de bueno, cómo es de chévere, cómo es de... No, sino para que ustedes miren a Jesús, a Cristo. Esa es nuestra labor. Debemos guiar a las ovejas para que conozcan a Jesús y dependan o dependamos de Él. Así que el plan de Dios para redimir a su pueblo, mostrado en el Antiguo Testamento, incluía que el Mesías entrara en su gloria luego de padecer. ¿Y sabe qué más hace Jesús? Esto me asombra, y es que cuando estos hombres, Jesús hace como que va a seguir de largo, ¿no? Y tal vez si ellos no lo hubieran llamado, lo hubiera hecho. Pero estos hombres le dicen, no, mira, ya está tarde, quédate con nosotros. Y Jesús le dice, ok, está bien, me voy a quedar con ustedes. Y lo que hace el Señor, entonces, generalmente cuando unos invitados llegaban a tu casa, el que partía el pan no era el invitado, era el dueño de la casa, o el pater, familias, bueno. Pero Jesús lo que hace es tomar el pan, bendecirlo y partirlo. Lucas nos registra que es en ese momento donde los ojos de estos hombres son abiertos y reconocen que es Jesús. Pero lo que hace Jesús es desaparecer en ese momento. Mucho se ha escrito sobre, y cómo las características del cuerpo de Jesús glorificado, que podría desaparecer, y como veremos más adelante, o que aparece de un momento a otro cuando las puertas están cerradas en medio de ellos. Y eso es importante y es interesante verlo, pero no es el corazón de este pasaje. Jesús entonces parte el pan, sus ojos son abiertos y Jesús desaparece. Mis hermanos, hay circunstancias que nos impiden ver con claridad a Jesús, o que nuestro entendimiento sobre Él es errado. Nos desilusionamos y creemos que Él no está con nosotros. Es decir, podemos ver y al mismo tiempo no ver. ¿Ha pasado a usted? Podemos ver y al mismo tiempo no ver. Pero el Señor, la buena noticia es que el Señor en medio de eso no nos deja en esa situación, sino que abre nuestros ojos por medio de sus palabras para que nosotros podamos verlo. Y mis amados, tal vez hoy sea un día para que la palabra del Señor permita que algunos de ustedes puedan reconocer por primera vez a Jesús por medio de las Escrituras. Y tal vez hoy es un día para que algunos que a pesar de que son discípulos, tal vez no lo están viendo con claridad, puedan afinar su visión acerca de Jesús. Mis hermanos, Él es el centro de las Escrituras. Ahora ellos comienzan a discutir otra vez, versículo 22.
Fíjese, versículo 32, perdón, ellas dicen, y se dijeron el uno al otro. Entonces venían 11 kilómetros discutiendo acerca de lo que ha pasado y ahora comienzan a discutir otra vez, pero ahora la discusión es diferente. Ellos dicen, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino cuando abría las escrituras? O sea, estos hombres en el camino, cuando este extraño empezó a abrirles el Antiguo Testamento, empezaron a sentir algo en su corazón. Pero tal vez el uno al otro no decían nada, pero ahora que saben que era Jesús, dicen, ¿no ardía nuestro corazón? Amados, una de las cosas maravillosas que experimentan los discípulos de Jesús es esa sensación maravillosa de asombro cuando venimos a las Escrituras y por la obra del Espíritu Santo el Señor nos abre los ojos para que lo veamos, para que lo reconozcamos. Pero abrir los ojos y reconocer a Jesús nos lleva también a tener una profunda necesidad de anunciarlo. Si usted es creyente, amado, y usted lee las Escrituras frecuentemente, que debería hacerlo, seguramente usted ha experimentado esto. Seguramente usted se ha discutido, se ha dirigido a alguna porción de la palabra y por la obra del Espíritu Santo usted puede comprender algo acerca del Señor. Y se dice, wow. Tal vez hay momentos donde estamos haciendo nuestro devocional y empiezan a brotar nuestras lágrimas porque entendemos qué glorioso Salvador es Jesús. Tal vez a veces estamos expuestos a la predicación el domingo y también se abren las Escrituras y comenzamos a ver qué maravilloso Salvador nosotros tenemos. ¿Arde tu corazón cuando vas a las Escrituras y ves a Jesús? Ahora tal vez usted diga, bueno, pastor, lo que pasa es que no tengo tanto tiempo para hacerlo. Yo quisiera, pero bueno, no. Usted sí tiene el tiempo, tal vez más bien es necio, ¿no? Decía John Piper alguna vez que los celulares se nos dan para recordar que sí hay tiempo, ¿no? Sí tenemos tiempo. Mis amados, hoy es un día para recordar también lo importante de ir a las Escrituras por nosotros, para que nuestro corazón arda y podamos verlo a Él. Se nos dice, la respuesta a estos hombres entonces es que en aquella misma hora, ellos lo que hacen es regresar a Jerusalén. El resultado de que los ojos se abran y reconozcamos a Jesús es que ellos ahora se dirigen a Jerusalén. En esa misma hora, ellos no esperan, no dicen, bueno, no, es tarde. Le habíamos dicho a Jesús que se quedara con nosotros porque ya era de noche. Vamos a esperar y mañana salimos temprano. No, estos hombres, ¿qué hacen? Regresan inmediatamente. Caminaron 11 kilómetros. Bueno, regresen otra vez porque han visto al Salvador. Ahora, el asunto es que lo que había pasado paralelo a esto, Jesús ya se había aparecido antes también a Pedro. Es decir, en ese momento Pedro ya había visto a Jesús y habían convocado a los discípulos, y a pesar de que era tarde en la noche, los discípulos y los apóstoles estaban reunidos. Ahora están escuchando el testimonio de las mujeres, ahora están escuchando el testimonio de Pedro que vio a Jesús, pero ahora llegan en medio de eso, de esa reunión, Cleofas y el otro discípulo y dicen, nosotros también lo vimos. Y empiezan a hablar, dice, ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo habían reconocido al Señor al partir el pan. Aquel que es asombrado por Jesús en su palabra no puede contener aquello que ve de Él y quiere comunicarlo a sus hermanos. A estos hombres no les importó. Piensen un momento en eso. Unas horas atrás ellos le habían dicho a Jesús, no se te ocurra seguir en el camino, quédate. Pero ahora ellos toman el camino de regreso. Y es que, amados, si nosotros vemos y entendemos que Jesús ha resucitado de los muertos, ¿qué cosa es suficientemente peligrosa para evitarnos hablar acerca de Él? Ya la noche no les interesaba, ya 11 kilómetros, ¿qué son 11 kilómetros al fin? Son como 30,000 pasos nomás. Vamos a hablar con nuestros hermanos. Ahora, ¿en qué forma lo que ves en las Escrituras te lleva a dar ánimo a otros discípulos? ¿Ha pasado eso que usted es confrontado por la palabra y usted no puede aguantar y llama a un hermano y le dice, mira, estoy asombrado por esto? ¿Tú lo habías visto? Estoy asombrado por esto que dice el Señor, o estoy leyendo este libro, estoy compartiendo esto y el Señor Jesús está hablando a mi corazón. Amado, Jesús es el centro de la Escritura, por eso podemos reconocerlo. Abre nuestros ojos y hace que nuestros corazones ardan al conocerlo.
pero también abre nuestras mentes para comprender su evangelio y ser llevados a anunciarlo. Esto me lleva a mi segundo punto. Él abre la mente para comprender y anunciar. Verso 36. Mientras ellos relataban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Pero ellos, aterrorizados y asustados, pensaron que veían un espíritu. ¡Qué tremendo! Estaban hablando de que Jesús resucitó y Él llega y aún así piensan que era un espíritu. Dice, y Él les dijo: ¿por qué están turbados y por qué surgen dudas en sus corazones? Nuevamente el Señor los reprende. Miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Cuando dijo esto, les mostró las manos y los pies. Y como ellos todavía no creían a causa de la alegría y porque estaban asombrados, les dijo: bueno, ¿tienen algo de comer? ¿No? Ellos presentaron parte de un pescado asado y Él lo tomó en las manos y comió delante de ellos. Después Jesús les dijo: esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito. ¿Dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo: así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará entre los muertos al tercer día, y que en su nombre, escúcheme bien, se predicará el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Jesús entonces aparece en medio de ellos, les dice: paz a ustedes. ¿Y quién más sino aquel que ha vencido a la muerte puede ofrecer ese tipo de paz? Jesús entonces aparece en medio de ellos y les dice: miren, estoy vivo, soy yo, he resucitado, tóquenme, vean que soy yo. Pero el asunto es que estos hombres, por la alegría, pero también por el asombro y el temor, todavía no creen. Todavía tal vez decían: bueno, ¿será que sí? Todos estamos viendo lo mismo, ahí está Jesús. Y Él dice: sí, tóquenme, ¿no? Muestra sus manos y sus pies. Él mismo dice: no soy un espíritu. Un espíritu no tiene carne, no tiene hueso, como ustedes ven que yo tengo. Es más, luego de que tampoco creen eso, Jesús les dice: bueno, entonces denme algo de comer. Porque un espíritu definitivamente no puede comer, no come, ¿no? Y entonces ellos les dan un pescado asado y Jesús lo toma en sus manos, lo parte y se lo come. Jesús entonces, luego de esto, de dar todas esas evidencias, comienza nuevamente a enseñarlos. Ahora, no solamente a los del camino de Emaús, no solamente a los apóstoles, sino a los que estaban allí, y nuevamente, comenzando por la ley de Moisés, por los profetas y los salmos, Jesús les dice: era necesario que todo esto se cumpliera. Hermanos, la muerte de Jesús, la crucifixión, no fue un accidente cósmico. Fue el cumplimiento del plan glorioso del Señor, escrito desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros, su pueblo, podamos ser salvados. Era necesario que Él fuera sacrificado para que nuestros pecados fueran perdonados. Ahora, lo que han pasado estos hombres los últimos días con el arresto, con el juicio de Jesús, era necesario. Todo eso era necesario. Todo tenía que cumplirse. Ahora, lo que hace ver que Él tenía que sufrir y resucitar, habla Hendricks, en el tercer día, para que las buenas nuevas de salvación por medio de la conversión y el perdón de pecados pudieran proclamarse. Es decir, era necesaria la muerte de Jesús, no solo para salvar o para mostrar la salvación a su pueblo, sino para que también en esa muerte y resurrección fuera anunciado el arrepentimiento para el perdón de pecados. Mis hermanos, todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento, Zacarías, todos los profetas, hablan acerca de Jesús. Ahora, lo que sucedía y la dificultad que ellos habían tenido es que el Antiguo Testamento mezclaba anuncios de la primera venida de Jesús, pero anuncios también de su regreso. Es decir, Isaías habla
de que vendrá un rey poderoso que destruirá a todos sus enemigos. Pero también habla de que el siervo sufrirá. Entonces ellos escogían quedarse con la parte que se veía mejor. El siervo destruirá a todos, este rey poderoso destruirá a todos los enemigos. Pero desechaban aquello que era difícil de abrazar, aquello que era difícil de entender. Mis hermanos amados, toda la escritura habla acerca de Jesús. Nosotros no podemos tomar lo que nos parece más agradable y rechazar lo que no. La Biblia habla de muchas cosas y muchas de ellas seguramente confrontan nuestros corazones y deben llevarnos a arrepentimiento. No podemos decir, no, es que realmente no quiere decir eso. Es que realmente no es tan así. No. Ahora, los judíos solo creían entonces esos anuncios que parecían más agradables. Verso 45, es entonces cuando el Señor, al explicarles por medio de su palabra lo que hablaba sobre Él, abre sus mentes para que puedan comprender las escrituras. ¿Puede ver esto, mis amados? Jesús es la llave que abre la puerta para que entendamos todo el Antiguo Testamento. Alguna vez en La Guajira, los primeros años que íbamos, hace 10, 12 años, me encontraba con los pastores y les decía, bueno, ¿y qué conocen? ¿Qué han leído sobre Génesis? ¿Qué han leído sobre Isaías? Decía, no, pastor, nada. Porque las personas que nos evangelizaron dijeron que no era necesario leer el Antiguo Testamento. No sabía sino si buscar el teléfono de esos pastores y llamar a reprenderlos o qué hacer. Pero lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a enseñar acerca de Jesús. Hicimos un curso sobre el Evangelio de Génesis, explicamos la necesidad de la cena del Señor desde la Pascua. Y estos hombres, viendo cómo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús, decían, pastor, gracias. Gracias. Él es la clave para entenderlo todo. La creación, el Sinaí, la entrada a la tierra prometida, el tabernáculo, el exilio, el regreso del exilio. Todo encuentra sentido en Jesús. Todo. Aún las genealogías, todo. Mis hermanos, el mismo Mesías que vendría en gloria y derrotaría a los enemigos tenía que padecer, tenía que pagar un precio para salvar a su pueblo y hacer lo que ni siquiera el gran David pudo hacer, derrotar al pecado y a la muerte. Abrir las mentes para comprender también lleva a la necesidad de predicar y de anunciar el Evangelio. Ahora, porque creemos que Jesús abre nuestras mentes al ir a las Escrituras, es que vamos a ellas. Es que queremos estudiar más de la palabra. Es que queremos capacitarnos. Es que si hay escuela dominical, yo no llego a las 10:30, 10:40, 11. Yo llego a las 9 y quiero aprender más. Y por eso si hay posibilidades de entrenarnos, yo quiero decir, bueno, yo quiero estar ahí, yo quiero ver más a mi Señor. Yo quiero que mi corazón arda más al verlo a Él. Pero sabe que no solo el Antiguo Testamento anunciaba la resurrección y los padecimientos, sino que también se anunciaría el arrepentimiento para perdón de pecados. Es decir, Moisés, los profetas y los salmos hablaban de Jesús. Pero Jesús ahora les dice, también el Antiguo Testamento dice que en este nombre se predicará arrepentimiento para perdón. ¿Y sabe qué? Ellos lo hicieron. Por eso estamos acá. Pero también no solo lo hicieron, sino que también lo escribieron. Y el testimonio de los apóstoles es lo que nosotros hoy tenemos en nuestras Biblias como el Nuevo Testamento. Es decir, tanto el Antiguo habla de Él, como el Nuevo también nos muestra acerca de quién es Él. Entonces, conclusión, toda la Biblia es acerca de Jesús. Y lo siento por algunos que van a la Biblia esperando buscar algo diferente. Me siento un poco triste, ¿será que acá dice cuál es? Toda es acerca de Él. Y al encontrarlo a Él, entonces nuestras vidas cobran sentido, entonces cobramos ánimo, entonces sabemos cómo enfrentar las dificultades y las aflicciones y las tristezas porque podemos verlo a Él. Gloria al Señor. Este anuncio se hizo realidad. 2000 años después estamos acá hablando acerca de Jesús por el testimonio de uno de sus discípulos. El Evangelio del Mesías se anunció desde Jerusalén y ha alcanzado a casi todo el mundo. El Mesías entonces había sido anunciado por la ley y también por la predicación de sus apóstoles. Apocalipsis, las cartas, los evangelios, hechos de los apóstoles, todo habla acerca de Él. Ahora, no son solo pasajes aislados.
Alguna vez pensamos que cuando hablamos de que el Antiguo Testamento habla de Jesús, pensamos en Génesis 3:15, en 2 Samuel 7, en Isaías 53, pero realmente lo que sucede es que todo el Antiguo Testamento y toda la Biblia en su conjunto habla acerca de Él, no pasajes aislados, toda la narrativa, la necesidad de un sacerdote para interceder, la necesidad de un profeta para anunciar la palabra de Dios, la necesidad de un rey para que dirija al pueblo, todo anunciaba de que ese profeta, rey, sacerdote y glorioso Salvador vendría. Y eso es lo que anunciamos, que Él vino y que los que se arrepientan encontrarán perdón de sus pecados. Es por eso también que seguimos creyendo estas palabras y ese anuncio y esa comisión que se nos dejó. Es por eso que somos movidos a hacer misiones. Es por eso que en este momento en Funza hay un grupo de hermanos reunidos y porque se está proclamando la palabra del Señor, porque creemos que esto es verdad y porque creemos que esto demanda nuestras vidas mismas. Eso es lo que nos mueve a compartir el evangelio en nuestro lugar de trabajo, en nuestro colegio, en la universidad, donde estemos. Ahora, ¿saben los que están con usted todos los días en sus labores diarias que usted cree en Jesús? ¿Han conocido a Cristo por medio suyo? Porque a veces pensamos cuando hablamos de las misiones en que solamente son irse al otro lado del mundo o irse a lugares apartados. No, toda iglesia, todos nosotros somos testigos y debemos proclamar. No podemos ver anunciar el evangelio como una opción. Yo soy cristiano, entonces tengo un menú de vida cristiana, ¿no? Entonces me congrego, listo, check, esa la tomo porque el domingo en la mañana igual no tengo cicla, no puedo ir a ciclovía, ¿no? Ser cristiano entonces incluye en un grupo los jueves, bueno, eso también lo puedo hacer, check, ¿no? Uy, pero anunciar y hablar de Jesús, no, yo creo que eso lo dejo ahí, es como un poquito opcional. No es una opción para nosotros. La proclamación del Señor no es una parte de nuestra vida, mis amados hermanos. La proclamación de Jesús es nuestra vida misma. Es nuestra vida misma. Y al ver a la iglesia, al poder estar reunidos adorando, podemos mirar el uno al otro y decir, wow, qué tremendo que en esta empresa, en este trabajo por allá, haya alguien que viva diferente, alguien que hable de Jesús. Qué tremendo que en esta universidad, qué tremendo que en este juzgado, qué tremendo que en este lugar haya alguien de Jesús hablando de Él. Mis hermanos, debemos anunciar a Jesús. Esa es nuestra vida. Él es el centro de la Escritura, pero también es el centro de nuestras vidas. Todo lo que hacemos es afectado por el evangelio de Cristo. La manera como yo trabajo, la manera como crío a mis hijos, la manera aún como hacemos las cosas que son, aún los hobbies deben ser afectados por el evangelio. Pues si yo voy a jugar en la semana fútbol, no es que me quite la identidad de cristiano y voy a jugar una hora y yo puedo, mejor dicho, hablar como quiera y pelearme con... No. Aún esas cosas que parecerían tan superficiales son afectadas por el evangelio de Jesús. Pero testificamos, hermanos, también porque Él nos dio poder para hacerlo. Verso 49. Por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Jesús también les da la promesa de que enviará a su Espíritu Santo para que ellos tengan poder y llevar a cabo la labor. Para mis hermanos, esto es un deber, es un derecho, es una necesidad, es una obligación de nuestro corazón. Cuando el corazón arde por ver a ese Salvador en las palabras, en sus palabras, no podemos hacer otra cosa que anunciar, pero no anunciamos dependiendo de nuestro poder, sino del suyo. Si usted quiere predicar el evangelio y que todos se conviertan y que, bueno, no depende tampoco de usted. Cuando nos paramos acá en el púlpito, oramos al Señor, clamamos al Señor, le decimos, Señor, este pueblo necesita escuchar esto, Señor, ayúdame a decirlo con claridad, ayúdame a ser conciso, ayúdame a mostrarles bien todas esas escrituras, pero al final nos paramos acá y decimos, Señor, depende de ti, no depende de mí, no depende de lo mucho o poco que lleguemos a estudiar, depende de ti, Señor. Depende de tu espíritu. Alguna vez se habla acerca de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, y él predicaba allí en Londres en el tabernáculo y había una escalera en caracol que subía al lugar donde él predicaba, y se dice que por cada escalón Spurgeon se repetía, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Spurgeon
El príncipe de los predicadores dependía totalmente del Espíritu Santo. ¿Quiénes somos nosotros para vivir nuestras vidas sin depender del Espíritu del Señor? Descansamos en ese poder, mis amados hermanos. Proclamarle el Evangelio a nuestros hijos es un milagro. Padres, necesitamos el Espíritu Santo para hacerlo. Necesitamos el Espíritu Santo. Los que están en la universidad, los que están en diferentes áreas de trabajo, necesitamos el Espíritu Santo para testificar. Jóvenes, niños, necesitamos depender del Señor, arrepentirnos, creer en Él y depender de su poder para hacer lo que nos manda. Somos testigos porque aquel al que anunciamos nos dio su Espíritu para hacerlo. Esto es maravilloso. Él nos pide que lo hagamos y Él nos da la forma de hacerlo. Eso es asombroso. Y aún así se agrada cuando lo hacemos. Es algo impresionante, es algo maravilloso, es algo glorioso. Mis amados, Jesús es el centro de la Escritura, por eso lo anunciamos. Comprender a Cristo nos impulsa a anunciarlo, pero ese anuncio conduce a algo mayor y es la adoración. Verso 50, esto me lleva a mi tercer punto. Él abre no solo los ojos, no solo la mente, sino también abre nuestro corazón para el gozo y la adoración. Dice, entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad y hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén con gozo y estaban siempre en el templo adorando a Dios. Luego de abrir sus mentes, también su corazón empieza a ardir. El Señor dirige entonces a los discípulos fuera de la ciudad, cerca de Betania, alza sus brazos, los bendice. Ahora nosotros sabemos por Lucas también en Hechos capítulo 1 que en ese intervalo de tiempo entre su aparición y cuando Jesús asciende pasan 40 días en el cual el Señor estaba enseñando a los discípulos. Y allí entonces Él los bendice y es llevado al cielo. Ahora lo que vemos que sucede es maravilloso. ¿Cómo responden estos hombres? Los discípulos adoraron a Jesús y regresan a Jerusalén, ¿cómo? Con gozo. Y estaban constantemente en el templo alabando al Señor. Hermanos, hay varias cosas que deberían caracterizar la vida de los cristianos, de aquellos a los que se les ha abierto los ojos, a los que se les ha abierto la mente. Es triste porque a veces el mundo dice, los cristianos son de mente cerrada. Realmente los únicos que tenemos la mente abierta somos nosotros. Los que podemos comprender la realidad de las cosas por su gracia y por su misericordia, no porque seamos mejores que nadie. Hay varias cosas que caracterizan la vida del creyente. Entonces, en primer lugar, somos llevados a adorar a Jesús. Nuestros ojos se abren, nuestra mente se abre y comprendemos quién es Él. Somos llevados entonces a adorarlo. No hay otra forma de vivir. No hay otra forma de vivir sino adorar al Señor. Si pusiéramos en nuestro compromiso de membresía, bueno, y usted debe ser un adorador de Jesús, tal vez alguien pensaría erróneamente, pastor, pero yo no sé cantar muy bien. La adoración no es solo eso, es muchísimo más que eso. De hecho, nuestros cánticos son solo una parte de lo que adoramos. Adoramos a Jesús con todo lo que hacemos, con nuestra vida lo adoramos a Él. Pero también nuestro caminar está marcado, escúcheme bien, está marcado por el gozo. Ahora, esto no quiere decir que siempre estemos con una sonrisa y saltando de alegría. El gozo es algo mucho más grande que eso. El gozo es tener la seguridad que aun cuando las lágrimas rodeen mi rostro porque estoy siendo afligido, estoy atravesando una dificultad, yo sé que mi Redentor vive, como dijo Job. Ese es el gozo. Nadie puede describirlo, nadie puede comprarlo, nadie puede venderlo, nadie puede ganárselo. Es el gozo de la salvación del Señor. De ver, no importa lo que me pase, Él es mi Redentor. Esta semana atravesé diferentes picos emocionales, diría alguien, bueno, diferentes experiencias. Hace unos días me enteré que una de las personas que conozco de Cúcuta, una mujer a la que le prediqué el Evangelio y dejé lamentablemente por el contacto, ya vive lejos, ya no le volví a predicar el Evangelio con tanta insistencia como antes.
Vi una foto donde ella mostraba que se había convertido al Islam. Y dije, Señor, bueno, no estamos hablando de Irak, Irán, ella no se fue a Irán, ella acá se convirtió al Islam. Yo dije, Señor, perdóname. Debí ser un poco más intenso, un poco más. Después comprendí y dije, bueno, el Señor está haciendo algo ahí. Tal vez después pueda traerla a Él. Pero hace un día y medio nos enteramos de la partida de un hermano, Luis se llamaba él. Entonces pasé por una sensación de, bueno, por un lado, algunos están siendo llevados un camino lejos del Señor, pero tienen esperanza de venir a Él. Pero por otro lado, los santos de Cristo están llegando a casa. Al final, el gozo se puso por encima de la aflicción. Mis amados, nuestro peregrinaje es marcado por gozo. Estos hombres regresan a Jerusalén con gozo. Ya no hay espacio para decir, pensábamos que era el Redentor, pensábamos que era el Salvador, fue un buen profeta. Ya no hay espacio para eso. Después de verlo, el gozo se apoderó de estos hombres. Y vivieron entonces alabando al Señor. Dice, regresaron con gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios. No uno por ahí regado y el otro por allá. Juntos, en la hermosura de la iglesia. Juntos lo adoramos. Juntos nuestros ojos se nos abren. Juntos nuestro corazón se incendia. Juntos proclamamos al Señor. Juntos lo adoramos. Esto nos habla de la vida comunitaria de oración. La vida de iglesia es la vida de los que adoran al Señor. Ahora, ¿ves tu vida comunitaria como eso? La manera en que ves a la iglesia refleja eso. ¿O eres tipo Emaús en la primera parte? No, yo mejor Emaús, 11 kilómetros, allá voy. Y que nadie me busque. Bueno, estos mismos discípulos fueron traídos por el Señor. ¿Cómo vemos la bendición de tener a otros creyentes caminando con nosotros? Mis hermanos, el gozo es el resultado de comprender las Escrituras y de ver cómo ellas nos muestran a Jesús. Ahora, esto es importante decirlo, amados, porque en nuestro contexto teológico y iglesias reformadas y bautistas, muchas veces el conocimiento se ve como un fin en sí mismo. Pero mis amados, conocer las Escrituras no es un fin en sí mismo, es el medio para un fin mayor. Conocemos las Escrituras y anhelamos conocerlas porque ellas nos permiten ver con claridad quién es Jesús. Y al comprender quién es Él, eso resulta en adoración en nuestras vidas. No es el objetivo final conocer toda la ortodoxia, toda la doctrina y si podemos leer todos los libros del mundo, gloria a Dios. Pero si eso se ve como un fin en sí mismo, tenemos un problema. El estudio de la Escritura, el estudio de la palabra es un medio para algo infinitamente mayor. Verlo a Él, amarlo a Él, adorarlo a Él, tener gozo en Él, un gozo que nada lo puede destruir, ninguna noticia nos puede destruir ese gozo. Mi pregunta, mis amados, hoy es, ¿han sido abiertos tus ojos? ¿Ha sido abierta tu mente? ¿Has podido encontrarte con este Salvador? ¿Has reconocido quién es Jesús? Ahora, tal vez hoy algunos lo vean por primera vez y es mi deseo y mi oración. Pero tal vez hoy también es día para que algunos de nosotros recordemos y para que nuestro entendimiento sea ajustado una vez más. Porque hermanos, somos olvidadizos y necios. Y por eso nos congregamos todos los domingos, no una vez por allá cada 3 meses. Porque necesitamos venir a la palabra para cobrar ánimo, para verlo otra vez. ¿No arde nuestro corazón cuando lo vemos allí en la Escritura? Cuando se abre la palabra. Cuando el pastor Dani o David o cuando este servidor abrimos y desplegamos. ¿No arde nuestra vida por decir, Señor, qué salvación tan grande, Señor? Nadie merece esto, Padre. Nadie merece escuchar tu Escritura.
¿No arde nuestro corazón cada vez que abrimos la Biblia, que podemos verlo a Él? Cuando entendemos realmente, estos discípulos camino de Maús no comprendían quién era Él ni lo que estaban viviendo. Estaban sumidos en el dolor y la tristeza. Pero cuando Jesús abrió sus ojos, entonces pudieron reconocerlo. Tal vez muchas cosas que algunos viven es porque no están siendo diligentes para ir a la Escritura y poder verlo allí. Y hermano, eso es algo que nadie puede hacer por nosotros. Mi vida de oración, mi vida de verlo a Él allí, nadie puede hacerlo. Ahora, ¿es usted llevado al gozo y a la adoración y a alabarlo a Él? ¿Su vida es reflejo de que su corazón ha llegado al Señor? Oh, mis amados, Jesús es el Cristo anunciado en las Escrituras. Es el Cristo que la iglesia proclama. Y es el Cristo que adoran los redimidos. Es a Él al que debemos adorar, al que debemos amar y en quien nuestras vidas están seguras. Padre, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, que nuestros corazones no dejen de arder por ti, Señor. Perdónanos cuando a veces los afanes de este mundo, nuestro pecado nos impide verte con claridad, Señor. Perdónanos, Señor, cuando olvidamos que tú eres el Rey, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a honrarte, ayúdanos a vivir para ti, Señor. Ayúdanos a proclamar tu nombre, Señor. Todos necesitan adorarte. Todos necesitan arrepentirse de sus pecados y creer, Señor. Trae salvación a aquellos que han escuchado hoy. Y muéstrate a aquellos que tal vez, a los que tal vez su vista se les ha anulado, Señor. Y que aún son discípulos, pero que tienen una vista que no te ve con claridad, Señor. Ayúdanos, Padre. Por favor, Señor. Que tú seas honrado. Que tú seas glorificado como ese Rey. Tú eres, Señor. Gracias, papá. Amén, Señor.